Ok, muy buenas tardes. Para seguir o dar continuidad con esta parte de las condiciones laborales, vamos a realizar un análisis entre lo que prevalece en el mundo y bueno, decir o comprender si realmente dentro de algunas naciones existe una adicción o necesidad realmente al trabajo. Este, y bueno, nosotros con esto damos comienzo con el primer apartado que ya mencionábamos en la clase pasada, ¿no? En la clase anterior, la relación que establece entre la relación que se establece entre un trabajador y un empleador, y decimos que siempre es muy importante el papel del marco regulatorio. ¿Por qué va a ser importante? Pues va a ser importante porque va a proteger sobre todo al empleado, y además como empleador te protege a ti también de que el trabajador pues trabaje bajo ciertos lineamientos. Sin embargo, aquí es muy importante hacer un énfasis que, bueno, dentro de las economías emergentes tales como son México, Brasil, Argentina, existe un nivel muy alto de trabajo por cuenta propia, en donde, bueno, las condiciones propias de estos trabajadores tienden a no ser las óptimas o las adecuadas como existen en economías desarrolladas, y que, bueno, las condiciones entre una economía más grande y pequeña tienden a diferir bastante, y bueno, estos derechos tienen que ser reforzados. Y como vamos a ver, analizar también más adelante, vamos a ver que esta parte del trabajo por cuenta propia o de la informalidad, que no sea un trabajo formal, genera un gran desafío para la negociación colectiva, de tal manera que, bueno, pone en desventaja a un trabajador este, en cuanto a los derechos, ¿no?, que puede percibir cuando forma parte de un colectivo, ¿no?, de un sindicato. Entonces, para esto nosotros vamos a comenzar aquí con dos conceptos muy importantes, lo que es el empleo y el subempleo. ¿Por qué es importante hablar de empleo y subempleo? Ya hemos mencionado en clases previas que las empresas son el motor de la economía y son generadores de grandes niveles de empleo. Entonces, tanto al observarse por el lado de la empresa como del trabajador, digamos, dentro de ella se van a gestar características muy importantes desde innovación, productos, ese bienestar hacia el consumidor, etcétera. Pero bueno, siempre, siempre, siempre es muy importante observar que sobre todo, pues van a permitir las mejores condiciones para la sociedad, ¿no? Entonces es importante analizar cómo una empresa puede tener un determinado nivel de empleo, subempleo. ¿Qué es un nivel de empleo, subempleo? Cuando nosotros cumplimos una determinada edad, decimos que ya podemos estar en edad de trabajar. En el caso de la mayor parte de las naciones es la edad de 16 años. A esto se le conoce como población económicamente activa. La población que ya está en condiciones de trabajar, sobre todo, bueno, que no cuente con una discapacidad y que no sea inferior a esa edad, ni tampoco sé que supere la edad. Entonces, ¿qué es el desempleo? Pues es esa parte de esa población que quiere trabajar pero no encuentra un trabajo. ¿Qué es el subempleo? El subempleo son aquellas personas que no pudieron encontrar un empleo formal o fijo, por ejemplo, docencia, etcétera. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues trabajar vendiendo donas, vendiendo galletitas, vendiendo tortillas. Ese es un nivel de subempleo. ¿Y por qué es importante? Vamos a analizar, por ejemplo, qué es lo que pasa con naciones como un tipo de economía emergente, que es México precisamente. En México podemos decir que la tasa de desocupación es del 3.7%, o sea, casi 4 personas de cada 100 no encuentran un empleo, pero sin embargo el nivel de informalidad es del 50 y aproximadamente el 60%. ¿A esto qué se refiere? Que de todas las personas que se encuentran ocupadas, el 60% lo hacen de una manera no formal. Y nosotros ya hemos analizado en clases previas que cuando una persona no trabaja de manera formal, no tiene derechos o no tiene el goce de algunos beneficios, por ejemplo, el seguro social, Infonavit, derecho seguro de desempleo, muchas otras características que ahorita vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos da a pensar aquí? Bueno, pues que realmente las cifras son un poquito alarmantes en el caso de México, y además que este
Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una situación muy importante a nivel mundial, que es la situación del coronavirus o la pandemia mundial, en donde, bueno, todos los países están perdiendo muchos puestos. En el caso de México, 300,000 puestos de empleo se han perdido. Al menos 84 personas, empresas dieron de bajas a todo su personal del IMSS. Al darlos de baja del IMSS, pues las personas dejan de gozar de gozar de ciertos derechos, ¿no? Entonces, aquí es importante, bueno, que a pesar de esto, la población económicamente activa descendió, o sea, este, bajó un poquito. Y bueno, para el caso de México, la mayor parte de la distribución ocupada se encuentra en el sector servicios. El sector comercio le sigue con 19.7% y la industria manufacturera lo hace en 16.3%, mientras que el 11.3% está en actividades agrícolas, lo cual, bueno, aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayor parte de las personas que se encuentran ocupadas lo hacen en cuestión de servicios, y que probablemente aquí venga un cambio en periodos recientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizamos, por ejemplo, en el mundo? En el mundo nos dicen, bueno, van a existir unos niveles de desempleo muy diferentes. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos regiones como Sudáfrica, en donde casi el 30% de la población está desempleada. A medida que vamos viendo colores más rojos, pues digamos son niveles de desempleo más altos. Aquí, por ejemplo, en el caso de México, se supone que el nivel de desempleo está bajo del 3%. Pero sin embargo, nosotros observamos que a pesar de que sucede esto, pues muchas naciones, sobre todo en desarrollo, van a tener un nivel de subempleo muy bajito. Es así que, por ejemplo, en América Latina podemos nosotros decir que en Chile el 7% de la población está desempleada, pero eso no es todo. Si nosotros analizamos en el caso de Chile, dice el 40.5% de esa población ocupada está, está subempleada, ¿no? Lo cual nos da un panorama, un problema de alguna manera un poquito grave. Si nosotros analizamos el caso de Brasil, decimos el 87.8% de la población está empleada, pero si tomamos en cuenta el subempleo, decimos que únicamente el 40% de la población va a venir a tener un empleo formal, ¿no? Con goce de ciertos beneficios. Y en el caso de México, por ejemplo, decimos, bueno, ok, el nivel de desempleo es bajo, muy abajo del 3%, más sin embargo el nivel de subempleo anda rondando alrededor del 60%. ¿Esto qué nos dice? Pues que el 55% de la población únicamente cuenta con un empleo formal y con goce de beneficios. Entonces, esto pues pone como decía al principio de la, de la presentación, pone a pensar qué es lo que tiene que hacer pues el gobierno y sobre todo las empresas. Cualquier empresa pues debe de brindar ciertos beneficios para que las personas gocen del de los mismos beneficios, digamos, eh, que lo hacen otros países más desarrollados, ¿no? Entonces tenemos aquí en el caso de México, por ejemplo, ya decíamos que, bueno, en el caso de México, las características de las jornadas laborales se establecen en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, y nos dice que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil, en donde, bueno, se establecen un nivel máximo de 8 horas en el día y 7 horas durante la noche. La edad mínima para trabajar es de 16 años, se establecen condiciones salubres, y por cada 6 días de trabajo el trabajador tiene derecho a un día de descanso, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, aunque nosotros decimos, qué bueno, si se compara con otros países, por ejemplo, de América Latina, como nosotros observamos aquí, este, eh, observamos que, bueno, los límites semanales de 48 horas se establecen en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. Mientras que hay otros países en América Latina que tienen un nivel mínimo un poquito más bajo. Por ejemplo, Chile, Brasil, Cuba, que oscila entre los 40 y 47 horas a la semana. Por ejemplo, en Chile se trabaja 45 horas a la semana, pero sí puede oscilar hasta un máximo de 10 horas al día.
o sea, distribuidos durante toda la semana, siempre y cuando no sobrepase los 45, las 45 horas a la semana. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Sobre todo en la mayoría de las economías emergentes, ya decíamos, hay niveles de subempleo muy elevados, salarios bajos, la cultura es diferente, muchos de los empleadores pues son autónomos, entonces esto que nos lleva pues a tener jornadas laborales extensas. A pesar de que nosotros decíamos, bueno, ya en la clase anterior observamos cómo hace 100 años o poco más de 100 años la mayoría de las personas trabajaban hasta 14, 16 horas. Ahora se logra que se trabaje un máximo de 8 horas, por ejemplo, en el caso de México. Más sin embargo, si se analiza con otros países del mundo, observamos que México es de los países que trabaja más horas al año. 2.225 horas en promedio. Aquí estamos hablando de promedio. Por arriba de Costa Rica, de Corea del Sur, mientras que otras naciones, por ejemplo, como Alemania, pues el nivel de trabajo es muy bajo. Y que esto, bueno, es un problema que se tiene a nivel mundial o una diferenciación que se tiene entre economías más ricas y más pobres. Es así que, bueno, en Europa la Directiva Europea de Tiempo de Trabajo en el 2008 estableció un límite máximo al que se pueden, que se puede trabajar de 48 horas. En algunas regiones se amplía a 65 horas, pero únicamente por 3 meses. No puede prolongarse por más de 3 meses esa jornada máxima. Recordemos que, bueno, Europa en algunas regiones ya está teniendo problemas por que tiene población muy envejecida. Entonces, como tienen población muy envejecida, pues está ampliando las jornadas laborales, de las cuales gozaban trabajadores hasta hace unos años. En Asia, por ejemplo, son de las zonas del planeta donde más horas se trabaja, pero la mayoría de las legislaciones no contemplan una jornada laboral máxima, es decir, bueno, pueden trabajar lo que quieran y algunas regiones no te dicen el número máximo son de tantos, ¿no? Y es así que, por ejemplo, en el caso de México se trabajan en promedio alrededor de 43.5 horas a la semana. Esto, bueno, diferirá entre unos trabajos y otros, ¿no? Y existen otras regiones, por ejemplo Hong Kong, en donde se llegan a trabajar en promedio 50.1 horas a la semana, ¿no? Este, Esto, recordemos mucho que estamos hablando de empleos formales. Lamentablemente no es lo mismo para trabajar para una persona de la construcción, de la carpintería, personas que venden comida en la calle, que es muy común en las economías emergentes y que, bueno, lamentablemente las condiciones de trabajo van a ser muy diferentes. Así, por ejemplo, si nosotros observamos otras de las regiones que trabajan en promedio, altas horas podemos encontrar Corea del Sur. Corea del Sur anteriormente se trabajaban o se tenía un nivel máximo de 68 horas a la semana, ahora se redujo un poquito a 54. En Japón, ¿qué pasa? A pesar de que Japón no es de las naciones que trabajan más, observamos, sí tiene un nivel alto, pero bueno, todavía hay otros países que lo tienen un nivel de jornadas laborales más altas. Los niveles de muertos por estrés o por cansancio y por exceso de trabajo han aumentado. Es así que, bueno, en Japón ya se estableció una palabra especial para estas personas que mueren por este tipo de cuestiones laborales, por exceso de trabajo, que se llama karoshi. Así es la palabra que se utiliza para decir cuando una persona ha muerto bajo estas condiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa en Europa? En Europa decimos hay claras diferencias. Nosotros podemos observar que mientras haya naciones que trabajan 50 horas, hay otras como Alemania que trabajan 35 horas, o Suiza, Francia. De esta manera, bueno, yo hago la siguiente pregunta: ¿dónde te gustaría vivir? ¿En Suiza o te gustaría vivir en Colombia, México, Venezuela? Y probablemente tu respuesta sea, depende, ¿no? Depende de qué, pues de qué parte estés, ¿no? ¿Eres el empleador o eres el trabajador? Si eres el empleador, probablemente dices, yo quiero llegar a trabajar a México, a Venezuela, a Costa Rica, pero si eres un empleado, la idea siempre es trabajar menos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, nos pone a pensar en cuanto a jornadas laborales, qué condiciones estaban estableciendo. Decimos, las empresas son el motor de la economía, pero también deben ser empresas socialmente responsables que, bueno, de alguna manera establezcan las condiciones propias para que el ser humano se pueda desarrollar en condiciones óptimas, ¿no? Y nosotros, bueno, aquí establecemos a nivel de mapa las regiones en donde se trabaja más y menos. Las regiones más bajitas, pues son las
las regiones donde se trabaja un poquito menos y bueno, también hay algunas regiones como Estados Unidos que no tienen un límite de horas de trabajo y que nosotros lo vamos a ver más adelante el por qué de alguna manera Estados Unidos se ha quedado fuera de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, nosotros ahora pasamos con otro tema que es importante, que es la edad mínima para trabajar. Y aquí podemos hablar acerca de un convenio sobre la edad mínima que se estableció en 1973. Este convenio fundamentalmente establece la edad para trabajar mínimamente. Lo que dice o sugiere que la edad mínima sea de 15 años, que sea de 15 años y pero sobre todo para aquellos trabajos que no sean peligrosos. De 18, pues en condiciones un poquito más estrictas. Y bueno, de alguna manera, puede llegar a establecerse hasta 13 años para trabajos más ligeros. Y y bueno, además la Organización Mundial Organización Internacional del Trabajo o la OIT, va a decir que bueno, se puede establecer como principio de edad para trabajar 14 años o 12 años en condiciones más ligeras, siempre y cuando la economía tenga servicios educativos y un nivel económico este, insuficiente, ¿no? O bajo, escaso, como pueden ser las economías, muchas de las naciones africanas, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones permite que se pueda trabajar. Este, el convenio, este convenio o el convenio de la OIT, convenio 138, tiene que ser ratificado por las naciones que están de acuerdo sobre llevar a cabo ciertos lineamientos que establece la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, como nosotros podemos observar, naciones como Estados Unidos y Australia no han ratificado, son países que no han ratificado. Eh, este, Afortunadamente la mayor parte de los países de Latinoamérica lo han hecho y bueno, algunos también que se quedan fuera y en donde las condiciones son muy malas para trabajar, sobre todo para los niños. Va a ser Zimbabue, Somalia, Burundi, Afganistán, Eritrea, Yemen, República de Congo, Pakistán, en donde sobre todo pues los niños están desprotegidos, ¿no? Que es una región en donde no nos gustaría vivir y que bueno, decimos, afortunadamente la mayor parte de los países de Latinoamérica y sobre todo México pues ha firmado y ha ratificado este acuerdo para establecer la edad mínima de trabajo. ¿Qué otras condiciones laborales se establece? Bueno, en cuanto a México, pues se establece unas condiciones laborales en cuanto al embarazo, que se debe establecer un sueldo mínimo y que además, en el caso de México, se dan 12 semanas de descanso, que vamos a ver y lo vamos a comparar más adelante con otras naciones. Se establecen salarios mínimos que pueden ser por regiones, por áreas geográficas y además por ramas de la actividad económica. Los trabajadores tienen derecho a utilidades, este, y al pago en moneda legal. En cuanto a las utilidades, dice, bueno, la norma en México nos establece que algunas empresas pueden estar exentas del pago de utilidades. ¿Qué es una utilidad? Pues un beneficio, una parte proporcional que recibe el trabajador por las ganancias que ha tenido la empresa. Entonces, ¿qué excepciones pueden tener las empresas para el reparto de esas utilidades? Que esté trabajando durante el primer año, que además puede hacer o que también puede ser una empresa que realice un producto nuevo y que esté trabajando durante sus primeros 2 años de tal manera que pues pueda trabajar mejor y ayudarse, ¿no? Para seguir creciendo, que sea parte de la industria extractiva en la etapa de exploración. Una vez que ya realice su primera extracción, se verá obligada a declarar impuestos y por tanto, bueno, al reparto de las utilidades, como puede ser el caso de las empresas de exploración de petróleo. Este, eh, También están exentas las empresas que no tengan propósitos de lucros y que además aquellas empresas que estemos hablando de digamos ganancias anuales menores a 300,000 pesos, o sea, empresas muy pequeñitas. Todas estas no deben de repartir las utilidades. Vamos a hablar un tema que considero yo que es muy importante, las licencias de maternidad. ¿A qué hace referencia licencias de maternidad? Bueno, una vez que una persona, una mujer está embarazada, ¿qué derechos tiene de ausentarse del trabajo? Y nosotros, bueno, aquí podemos observar
que le da mucha importancia a la Organización Internacional del Trabajo, porque dice, bueno, las mujeres representan un 30% de los ingresos de los hogares de todo el mundo. En Europa el 59% de las trabajadoras aportan la mitad o una proporción incluso mayor de los ingresos de una familia. O sea, más de la mitad aportan la mitad o más. Y en Estados Unidos, por ejemplo, es del 55%. En la India se estima que 60 millones de personas viven en hogares mantenidos únicamente por mujeres. Entonces es algo muy importante y que bueno, cuando se tiene hijos, ¿qué amparo tienes o qué protección? Y bueno, nosotros podemos aquí hablar acerca de algunas naciones y nosotros decíamos, por ejemplo, en el caso de México se establecen 12 semanas al mes, 12 semanas durante el embarazo, perdón. Esto es 3 meses, un año, un mes y medio previo a la concepción al nacimiento del bebé, perdón, y mes y medio después. Pero, ¿qué pasa en otras regiones? Por ejemplo, la República Checa se les da 28 semanas, o sea, 7 meses. Eh, Suecia 480 días, o sea, más de un año, y Suecia además lo establece para ambas personas, o sea, hombres y mujeres. En Canadá, en Japón, en Alemania son de un año. En Italia, 5 meses, que son repartidos en 2 meses previo al nacimiento y 3 meses después del nacimiento. Entonces, si se observa, bueno, hay algunas naciones en las cuales tener un hijo pues sea un poco más placentero y más digamos, menos difícil, sobre todo para las mujeres. Al ofrecer 12 semanas, México está entre los países del mundo que ofrecen menos, comparándolo con Perú, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Hong Kong, Yemen, Corea del Norte. Mientras que Dinamarca, Noruega y Suecia, además de establecer jornadas largas, licencias largas, perdón, también las establece para el padre. Si nosotros observamos o analizamos, bueno, es una cuestión muy importante que en la cual pues el padre debe de involucrarse en el desarrollo del niño, porque bueno, desde este ámbito o desde el enfoque de los neuropsicológicos se dice que bueno, estas etapas del bebé son las más importantes para la maduración cerebral y emocional del niño, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos, bueno, por ejemplo, en América Latina, Colombia, Brasil establece 17 semanas, Costa Rica también, algunas otras dan entre 26 y 51 semanas y bueno, pues nosotros acá ya vimos, ¿no? Los que se van al extremo, que eh, van más allá llegan al año como Canadá y Japón o superan con el caso de Suecia, ¿no? Y bueno, ahora otra cuestión, la cuestión de los salarios mínimos, que es un salario mínimo, la cantidad mínima que se debe de pagar a un empleado. Aquí siempre vuelvo a hacer el énfasis, estamos hablando de salarios este, de empleados formales, ¿no? Que lamentablemente pues en México ya dijimos que el 59% de los empleados son informales. Entonces, si nosotros aquí analizamos, por ejemplo, los países que más pagan al año son Luxemburgo, que paga $1.989 al año, mientras que México paga $191, alrededor de $200. Por arriba de México se encuentra Brasil, Perú, Argentina, Chile, que pagan todavía más elevado que México. Entonces, pues aquí más o menos nos damos una idea de cuánto es el salario. Y eso, bueno, que digamos subió muy poquitito en años previos, ¿no? Aquí tenemos a Luxemburgo, Francia, Noruega y Canadá. Aquí, en el caso de Noruega, digamos, equivaldría a ganar 56.712 pesos en promedio. Hay algunas cifras o algunos datos que yo consideré muy relevantes en cuanto a Noruega, porque dice, por ejemplo, en el caso de Noruega difiere mucho entre una industria y otra. Por ejemplo, la industria del petróleo puede llegar a ganar $5.412. Los maestros ganan $3.432, o sea, todavía arriba del promedio de esos 56.712 pesos que decíamos. Los trabajadores de la construcción también ganan arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con otras naciones, sobre todo naciones emergentes? Si nosotros hablamos aquí, por ejemplo, del caso de Luxemburgo, Luxemburgo dice que al año una persona así cómodamente gasta en promedio
en comida y bebida $311, en vestimenta $102, en otras actividades pues, como recreación, etcétera, $118, $77 en transporte, 209 en, en comunicaciones, lo que da, bueno, un total, digamos, de 816 dólares. Mm, eh, ¿Qué es lo que dice? Bueno, a nivel de familias. Se dice que por cada niño al mes se gasta $418, por cada niño menor de 6 meses. A nivel, ¿cómo se llama? A nivel familia, para una familia de 4 personas se pueden llegar a gastar $2.726, que es más o menos un poquito arriba del promedio de lo que se está ganando en Noruega, ya que estamos diciendo que gana en promedio 2.363. O sea, una sola persona casi está cubriendo los gastos de 4 personas para vivir cómodamente. Es decir, que si las 2 personas trabajan, pues van a ganar alrededor de 7.984 dólares. ¿Esto qué indica? Pues que te queda bastante pues para ahorrar, ¿no? O sea, y vives cómodamente. Entonces, también es una de las naciones o es más demandadas para trabajar o ir a vivir, ¿no? Y bueno, aquí los salarios mínimos en América Latina, sobre todo observamos que los que mejor pagan pues son Uruguay, o eh, Honduras, este, Ecuador, Costa Rica. Y pues ya dijimos que México se queda un poquito más relegado, en menos de $200 mensuales, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, ¿qué otras obligaciones establece el artículo 123 constitucional para México? Obligaciones de empresa, entre ellas seguridad y salubridad, responsabilidad de accidente, es decir, indemnización en caso de sufrir algún accidente, derecho a manifestarse o a juntarte en sindicatos en defensa de los intereses, ¿no? Y de establecer paros, ¿no? Cuando, cuando sea necesario, eh, digamos, llevarlo a cabo. En el caso de México, la proporción de empleados sindicalizados cayó del 28.5% en el 84 a 12% en el 2018. Cada vez hay una proporción menor de las personas sindicalizadas. Recordemos que los sindicatos fueron muy importantes durante las décadas de los años 50, en donde, bueno, grandes de los avances, muchos de los grandes avances se llevaron a cabo en esto, precisamente en materia de los sindicatos, ¿no? Que, que, que presionaban hacia una mejor distribución, una mejor aceleración en cuanto a industrialización del país. Dentro de los sindicatos salieron grandes profesionistas que, bueno, dieron un giro en la economía del país, y que, bueno, a partir ya de la década de los 90 los sindicatos comenzaron a decaer. Y no solo en México, a nivel mundial, más sin embargo, siguen existiendo algunos sindicatos poderosos. En la nación se puede observar el sindicato del Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que cuenta con alrededor de 1.673.623 miembros en todo el país. Y bueno, en otros países, por ejemplo en Brasil, existen grandes centrales o federaciones. La diferencia entre un sindicato y una federación o una central es que, bueno, estas federaciones están conjuntadas o se unen por varios sindicatos, digamos, hacen algo enorme. Por ejemplo, en Brasil, el país es el país de los 15.000 sindicatos, más de 15.000 sindicatos. La Central Única de Trabajadores es la mayor central sindical de América Latina y la quinta a nivel mundial, congregando el 30.4% de los trabajadores sindicalizados en Brasil. O sea, el 30% de de las personas que forman parte de un sindicato se encuentran en esta central. Y de alguna manera tienen 7.964.846 asociados, que representan a más de 25.034.000 trabajadores en toda la nación. Y bueno, con esto que expresamos, ¿no? Como nosotros pudimos ver, las condiciones laborales difieren mucho entre una nación y otra. Nosotros como nación emergente, digamos, somos México, que es
¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, en primera, el ámbito empresarial es muy importante. Nosotros estamos observando, por ejemplo, la situación económica que se está viviendo actualmente y no solamente en México, en muchos países se está teniendo una pérdida de empleo. Tú no puedes reactivar una economía si no generas más empleo, sobre todo por las empresas. Las empresas son las que más, más aportan en cuanto a generación de empleos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas empresas lamentablemente no ofrecen las condiciones adecuadas a los empleadores. Entonces, como empresario debes de crecer en términos de ingresos, pero también debes de favorecer las condiciones laborales de tus trabajadores, ¿no? Es la razón por la cual lamentablemente y a la vez bueno, muchas de las grandes empresas transnacionales o internacionales, pues vienen y se establecen en México. ¿Por qué? Porque ofrecen incentivos fiscales, porque los salarios son muy bajos, porque las condiciones que ofrecen a los empleados pues son muy bajas, o sea, los niveles de vacaciones que ofrecen los empleados, las licencias de maternidad que ya vimos, las edades laborales en muchas de las regiones, pues es inferior a lo propuesto por la Organización Internacional del Trabajo, y es por eso que, bueno, algunas grandes empresas se van y se establecen en estas regiones más pequeñitas, ¿no? Y que, bueno, no debemos de olvidar como empresa que debemos de favorecer el desarrollo de una región, el desarrollo de una nación, y que, bueno, de alguna manera esto nos ofrece, digamos, un panorama de lo que los empleados enfrentan, que digamos todavía es peor para aquellos que no están registrados formalmente, ¿no? O sea, aquí estamos hablando o comparando lo que ofrecen economías o naciones del mundo en términos legales o oficiales. Pero ¿qué pasa con el señor que vemos que está vendiendo tacos en la esquina, el señor que vende, la señora que vende tortillas, eh, la persona que hace aseo en las casas, que vende algunos artículos en la calle? O sea, está completamente y totalmente desprotegida. Entonces, bueno, este es un, digamos, de alguna manera un panorama para poder pensar y saber qué es lo que tú te enfrentas como empresario y qué debes de ofrecer. O sea, mínimamente debes de ofrecer estas condiciones que, que pues la Constitución o el marco legal te establece, porque pues de alguna manera las condiciones son bajas, un poquito deprimentes. Entonces, bueno, con esto yo concluyo, les doy las gracias. Si tienen alguna duda o comentario me las hacen llegar, y bueno, hasta luego, nos vemos en la siguiente clase.